recalcar en esta mañana uno de los principios de la vida de José, y es que José vivió una vida con propósito. No solo vivió una vida con propósito, sino que José nos muestra que nosotros debemos también vivir una vida con propósito. Dios no nos dejó historias en la Biblia de hombres como José para que nosotros solo los miráramos de lejos, como mirar un cuadro simplemente, sino para que veamos lo que Dios hace y quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Si no miramos el significado de la vida de estos hombres, de Dios para nuestra vida, habremos perdido lo más importante de lo que Dios quería enseñarnos. Y por eso es que la semana pasada dijimos de que debemos vivir la vida desde la perspectiva de Dios como José la vivió. Y él lo demostró cuando se encontró con sus hermanos después de 22 años, después de 22 años, porque habían pasado 13 años de ausencia, 7 años en que ya él era gobernador en Egipto, ahí tenemos 21, y ellos fueron al segundo año, entonces 22 años habían pasado desde en que los hermanos de José habían vendido a José. El capítulo 45 nos habla de ese encuentro entre José y sus hermanos. Por supuesto, ellos no sabían que era José, jamás imaginaron que los sueños que José había contado de parte de Dios, que el sueño que Dios le había dado a José de Dios a él, ya se habían cumplido, ya estaban en su cumplimiento. Y por eso en el capítulo 45, en el versículo 4 dice que José le dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí, y ellos se acercaron y le dijo: yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Verso 5, ahora pues no se entristezcan ni les pese haberme vendido. Les recala la palabra vendido, ¿no? Que fue lo que ellos hicieron. Pues para preservar la vida, no se entristezcan por haberme vendido, pues para preservar vida me envió Dios delante de ustedes. Verso 7, Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y guardarlos con vida mediante una gran liberación. ¿Qué estaba haciendo José? ¿Qué estaba mostrándole José a sus hermanos? Que su vida era o tenía un propósito y que él había vivido esos 22 años después que lo habían vendido. Había vivido la vida con una perspectiva de Dios. Mire, cuando pensamos qué es la vida, aquí Dios nos ha traído porque hablar de lo que es la vida es hablar de cosas profundas. La gente habla de el cine, el baile, de unas vacaciones, pero no se dan cuenta que están viviendo una vida y que un día esa vida se va a acabar en esta tierra. Y nunca piensan sobre la vida. Y por eso decíamos la semana pasada que para algunos la vida es un carrusel, ¿no? Eso que hay en la feria donde los niños se sientan en un caballito y dan dando, ¿no? Y van subiendo y bajando en el caballito, van subiendo y van bajando. Pero llega un momento que solo dan vuelta, cuando ya se termina, solo vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Una vida sin sentido. Para algunos la vida es una diversión. Si ellos pudieran, cada día irían a una discoteca. Para algunos la vida es una carrera, siempre están deprisa. Nunca tienen tiempo para nada, ni para los hijos, ni para la familia, solo para su trabajo o lo que les interesa. La gente no ha entendido qué es la vida. José nos muestra que la vida hay que vivirla desde la perspectiva de Dios. Por eso es que hay dos opciones solamente en cuanto a la respuesta a lo que es la vida. O la gente piensa acerca de la vida en forma especulativa, o la gente va a pensar, como nosotros, en que la vida es lo que Dios dice en su palabra.
No hay dos opciones. O usted piensa que la vida es como Dios dice en su palabra, y ya hemos visto varias semanas sobre lo que para Dios es la vida, ¿no? Te escogí antes de la fundación del mundo. Salmo 139:3. Puse en mi libro desde tu concepción, nacimiento, hasta tu muerte. Dios ha escrito en su libro. Todo lo que va en su sueño está para nuestra vida. Y tenemos que mirar la vida, si somos hijos de Dios, si pertenecemos al reino de Dios, tenemos que mirar la vida como Dios la ve. Si usted no ve la vida como Dios la ve, entonces su vida será una especulación. Su vida será una especulación. Usted estará confiando que la vida es lo que los adivinos, hechiceros, brujos y espiritistas dicen. Lo que el horóscopo dice cada día en el periódico. Usted estará confiando en que su vida es lo que dicen los filósofos o lo que dice su maestro en la universidad. ¿Me entiende? No hay opción. O su vida es algo, es solamente una especulación, o su vida es lo que Dios dice. No hay dos cosas, no hay más de dos cosas. Espero que los que estamos aquí comprendamos que la vida es lo que Dios dice. José sabía que la vida era lo que Dios le había dicho. Su vida era un sueño y tenía un propósito que él cumplir en esta tierra. Y por eso cuando vio a sus hermanos, no les dijo, ahora soy gobernador de Egipto, ahora los voy a mandar a todos a degollarlos. Por lo malo que fueron conmigo. No había resentimientos, no había amargura, no había pasado que lo haya herido. Porque si no hubiera hecho lo que le dije. Si estaba herido, la herida cuando sale, ¡ah!, explosiona, ¿no? Es una explosión. Por eso cuando usted explota de algo es porque está herido, de algo, pero está herido. Ahora, la Biblia nos enseña en la vida de José, en la vida de Adán, de Eva, desde nuestros primeros padres, la Biblia nos enseña que la vida es una prueba. Usted dirá de repente, uy, entonces Dios es un poquito malo, ¿por qué me va a probar? Es bueno hacer las preguntas inductivas a la Biblia, ¿no? ¿Qué es una prueba? ¿Quiénes son probados? ¿Cómo son probados? ¿Cuáles son las pruebas que vendrán? ¿Y por qué tenemos pruebas? Yo creo que la parte última me gusta más. ¿Por qué? ¿Por qué Dios ha hecho que la vida sea una prueba? Mire, desde antes, no, algunos dicen, bueno, ahora es una prueba por el pecado. Sí, el pecado ha traído más pruebas a la vida del ser humano. Pero recuerden que Adán y Eva fueron probados antes de pecar. O sea, Dios trajo una prueba sobre Adán y Eva antes que pecaran. Ahora que después que pecaron se complicó más pruebas, sí es cierto. Pero recuerden que entonces como propósito de Dios para la vida y lo que la vida significa y debe significar para nosotros es que en la mente de Dios está que la vida sea una prueba. Porque antes que Adán y Eva pecaran, el Señor los probó. Eran puros, eran santos, eran a la imagen y semejanza de Dios, no había pecado y Dios los probó. Le dijo, aquí hay dos árboles, aquí está el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ustedes escojan qué quieren hacer. ¿Quieren la vida eterna? ¿O quieren que su vida acabe en una tumba? ¿Quieren la vida eterna o quieren que su vida acabe en una tumba? ¿Quieren morir o quieren vivir eternamente? Y el Señor les puso una prueba de obediencia. ¿Por qué? Ese es otro tema. Pero vamos a ver algo sobre el por qué también. Y así es como la Biblia nos señala que después de Adán y Eva, la vida es una prueba. Es una prueba en todos sentidos.
Y vamos a ser probados por eso en todas las áreas de nuestra vida. Especialmente, Dios va a usar la prueba para formar nuestro carácter. La vida entera, desde nuestro nacimiento hasta la muerte, será una prueba. Y una prueba serán todas las diversas cosas, o las pruebas serán todas las diversas cosas que Dios utilizará para examinarnos. Dios es como un gran doctor, le gusta examinar. Le gusta examinar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras decisiones. Y el Señor entonces usa en su palabra diferentes palabras para hablar de las pruebas: tentación, tribulaciones, persecuciones, angustias, aflicciones. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo estará lleno de felicidad por ustedes. No, les dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y así como el mundo me aborreció, o sea, este sistema de vida contrario que está bajo el maligno, y vamos a hablar después cómo Dios ha revertido eso, aunque hay una presencia espiritual maligna, Dios lo ha revertido en Cristo. Eso lo vamos a ver después, otros domingos. Pero por eso hay aflicción. Nunca tendremos una felicidad completa aquí en la tierra, porque el mundo entero está bajo el maligno. Y en el mundo tendremos aflicción. Así que, por esa razón, es que el Señor nos enseña que los que amamos a Dios, todas, la Biblia dice todas las cosas nos ayudan para bien. Y luego nos habla de ¿por qué nos van a ayudar para bien? En el mismo capítulo 8, versículo 25, dice, Romanos 8, 25, dice, a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero en el versículo 29 dice, ¿por qué nos ayuda para bien? En el versículo 29, 8, 29, dice, ¿por qué nos ayuda para bien? Y el apóstol dice, por revelación de Dios, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que ese es el propósito de Dios. Es que su vida sea transformada a la imagen de su Hijo. ¿Se acuerdan lo que cuando Dios creó al hombre? Dijo que nos creó a su imagen y a su semejanza. Pero el pecado desvirtuó mucho de esa imagen y de esa semejanza. Entonces en Cristo nosotros podemos volver a recibir de Dios. La razón de las pruebas serán para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso el apóstol Pablo va a decir, por ejemplo, en Gálatas 4:19, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Porque dice, sufro. Como pastor yo sufro, porque los veo no formados como Cristo. Y es verdad, un pastor sufre. Sufre porque cuando ve a la gente que lo único que sale es el alma. Ay, yo pienso, ay, yo siento. Ay, es que son mis sueños, pues. Su voluntad. Y entonces sufrimos porque no vemos la vida en el Espíritu. Y Pablo dice lo mismo en Gálatas 4:19, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y en Colosenses 1:28 dice Pablo que Él está mediante la palabra presentando a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Su enseñanza, su predicación es para que el hombre sea perfecto, maduro en Cristo Jesús, que haya crecido a la imagen de Jesús. Las pruebas revelarán nuestro carácter y el desarrollo de ese carácter. Por eso vamos a ser probados. También Job 23:10 dice que Job dice de parte de Dios,
Cuando me haya probado, saldré como el oro. Propósito de las pruebas. Refinarlo. Hacerlo puro como el oro. Usted sabe que cuando el oro lo meten al fuego, después de haberlo sacado, ¿no es cierto?, de donde lo sacan, lo someten a fuego. ¿Para qué? Para que salga todo lo que no es puro y quede el oro puro. Pero tienen que someterlo a enésimos grados de calor. Tienen que achicharrarlo, deshacerlo, convertirlo en líquido. Y Dios quiere hacer eso con nuestra vida. Quiere que Adán muera y solo viva Cristo. Y por eso Job entendió: cuando me haya probado, saldré como el oro. Y en el Salmo 26:2, el salmista hace una oración al Señor. En el Salmo 26:2 y dice: examíname, Dios, y pruébame. Pruébame. Qué valiente el salmista. Porque si el Señor prueba como el oro, decirle pruébame, yo le digo pruébame, pero despacito. Señor, pruébame, pero despacito, Señor, poco a poco. Pero el salmista dijo: examíname, Dios, y pruébame. Pruébame. Dios nos prueba para formar nuestro carácter, para que crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo. Dios nos prueba, esto sí les va a gustar, para manifestar su presencia de consolación. Eso es lindo, ¿no? Dios nos prueba para que usted sepa que Dios está allí con usted en medio de esa prueba. Y ahí en Primera de Corintios, en el capítulo, Segunda de Corintios capítulo 1, dice esta verdad. 1 Corintios capítulo 1, versículo 3, el apóstol San Pablo, de su propia experiencia con Dios, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Toda consolación. Y en el verso 4 dice: el cual nos consuela, el Señor nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también, propósito de Dios en las pruebas para nosotros, consolarnos en todas nuestras tribulaciones. Pero hay otro propósito más: para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados. Cuando usted esté en una prueba, dígale: Señor, tú estás conmigo, consuélame en esta prueba. Porque Dios dice que la prueba viene para ser consolados. Para que usted sepa que Dios es Dios y que está con usted allí. Si no, imagínense a Job, con todo lo que le pasó. Usted que ni con la primera prueba resistiría. ¿No es cierto? Si Dios le quitara todos los hijos que tiene. Y cuando ya está enterrándolos a todos, le quita el negocio, la plata en el banco, todo, usted se queda con lo que está encima. Y después viene su esposa y le dice: maldice a Dios y muérete de una vez. Y después le viene una sarna, una enfermedad de la cabeza hasta los pies. Pero Job sabía que el Señor estaba con él en medio de su prueba. Y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Perspectiva de la vida. Una perspectiva de la vida. Eso es lo que nos está enseñando la palabra. Las pruebas son para ser consolados, para ver la revelación de Dios en nuestra vida y también para que eso nos sirva para consolar a otros. Es como decir que verdad, una mujer que nunca ha dado a luz le empieza a aconsejar a otro de cómo son los dolores de parto. Es pura teoría. Y la vida cristiana no es teoría. La vida cristiana es experiencias con Dios que nos permiten conocerlo.
Pablo dice que también las pruebas son para aprender a confiar en Dios. Y recuerda ese propósito de las pruebas. En el mismo 2 Corintios capítulo 1, en los versículos 8 y 9, miren lo que dice Pablo. 2 Corintios capítulo 1, versículo 8 y 9. Porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte a fin de que no confiáramos, propósito de las pruebas, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Propósito de las pruebas, que confiemos en Dios. Ahí cuando usted ya no tiene fuerzas, ya, por lo que sea, por el problema, por la enfermedad, por el trabajo que estresa, etc. Si usted confía en Dios, si usted pone su mirada en Dios, en esa prueba, dice usted recibirá la fuerza y la fe para pensar que aún Dios lo va a resucitar de entre los muertos. Y a Pablo le ocurrió eso en una de sus experiencias. Vinieron y lo apedrearon y ya lo patearon así, vieron que ya estaba un montón de piedras encima de Pablo y cuando ellos se fueron, Pablo se levantó y volvió a ir al mismo lugar a predicarles. Claro. O sea, hermanos, no se limiten a la vida natural, porque ustedes no solo tienen una vida natural, ustedes tienen una vida sobrenatural. Tienen la vida eterna de Cristo en ustedes. Pero es mediante la fe que ustedes harán que esa vida natural se convierta o se manifieste la vida sobrenatural. Yo creo que muchos de nosotros no hemos entendido lo que es la vida eterna. Algunos piensan que la vida eterna es ir al cielo y ahí quedarnos como angelitos. No, la vida eterna está aquí. La vida eterna es, según la palabra, ser vivificados en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Es decir, tener vida de Dios en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Si usted tiene vida de Dios, puede resucitar. Si usted tiene vida de Dios, puede ser sanado. Si usted tiene vida de Dios, puede ser liberado. ¿O hay algo que pueda impedir la vida de Dios? Nada se puede oponer a la vida de Dios, porque Él es el que da la vida y solo Él la puede quitar. Aunque venga el diablo, lo atropelle un carro, lo que sea, si Dios quiere darle la vida por más tiempo, usted se va a levantar. Ustedes escucharon el testimonio de Johnny, ¿no? Dice que él iba en una moto y se estrelló, se descerebró, llegó vegetal, muerto ya. Y el Señor le dijo, hoy no era tu día, así que levántate. Y se levantó y está predicando el Evangelio. Ahí descerebrado, muerto, llegó muerto. Pero el Señor le dijo, no, hoy no es tu día, yo no te hago este, no es tu día, así que levántate. Y se levantó. Y los médicos que ya le habían declarado muerto, no. Así es. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, que las pruebas son para aprender a confiar en Dios. Porque aun cuando el cuerpo cesa, su alma y su espíritu está vivo. ¿Usted sabe eso, no? La Biblia dice eso. Que aunque su cuerpo deje de funcionar, su alma y su espíritu está vivo. Así que el Señor le puede hablar y decir, mira, tu cuerpo está muerto, pero tu espíritu y tu alma está viva. Así que vuelve el cuerpo, y cuando vuelve el cuerpo, vuelve la vida. Porque el espíritu es lo que le da vida al cuerpo. Eso es lo que dice la palabra en Génesis. Cuando Dios creó al hombre, dice que sopló el espíritu. Y cuando le sopló, el espíritu fue creado y entró al cuerpo y vino el alma. El hombre vino a ser un alma viviente. En el espíritu está la vida. Jesús dijo que en el espíritu está la vida. Uno no muere cuando el cuerpo se deja de funcionar. Entonces, las pruebas son para formar nuestro carácter, las pruebas son para ser consolados y poder consolar a otros, las pruebas son para aprender a confiar en Dios. Esos son algunos de los propósitos. Pero las pruebas
también son dadas por Dios para que sepamos que podemos vencerlas. Eso también es lindo, es bonito. Cuando la gente ve la prueba, dice, ahí no voy a salir de esto. No, Dios dice, te he dado la prueba para que aprendas que puedes salir de eso. Y entonces ahí está 1 Corintios 10:13. 1 Corintios dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que sea sobrehumana, sino que fiel es Dios que juntamente con la prueba dará la salida para que podáis resistir. Dios dice que vas a poder resistir. O sea, te está diciendo que Dios te enseñará a vencer las pruebas. Por eso, volviendo a Romanos capítulo 8, es hermoso lo que Pablo dice en referencia a lo que estamos hablando en este momento, en Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, en el versículo 35, 8:35, Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego dice Pablo, estoy convencido, ojalá que nosotros también, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni el diablo, ni principados, ni potestados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Desde el versículo, en el versículo 35, en el versículo 37 y en el versículo 39, Pablo usa la palabra amor. Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, muerte. Versículo 37, pero en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Está diciendo, cuando estés en pruebas, acuérdate del amor de Dios, acuérdate del amor de Dios, acuérdate del amor de Dios, acuérdate que Dios te ama, Dios te creó, te dio un propósito en la vida, nada podrá separarte de ese amor. Acuérdate, tu enfoque no es la prueba, tu enfoque es Dios me ama, no importa qué es lo que está haciendo el diablo, no importa lo que está haciendo esta circunstancia en mi vida, no importa, lo único que importa es que Dios me ama y demostró su amor para conmigo. Porque la Biblia dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también dice la palabra que si nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos sacará de la prueba? Y por eso cuando a Daniel, ¿no es cierto?, lo mandaron ahí al foso de los leones. Entonces, a mí cuando leo esa parte de la Biblia me parece que es como cuando un niño se sube a un tobogán, ¿no? Así lo pusieron a Daniel. Porque dice que lo hicieron, ¿no? Y lo pusieron a Daniel ahí. Bajó por el tobogán directo a la boca de los leones. Pero dice la palabra que el Señor puso ahí a un ángel y le tapó la boca a todos los leones. Y a los tres amigos, cuando los tiraron al fuego, y los que se acercaron para tirarlo, se murieron. El fuego les cayó y se murieron, de lo tanto que se acercaron y tan alto que estaba la llama. Pero ellos cayeron y nada, después lo sacaron. No tenían, dice que ni olían a humo de fuego. Y los que lo agarraron murieron apenas lo acercaron al fuego. ¿Se dan cuenta? Si el Señor está en su propósito y por su amor quiere mantenernos la vida, no hay fuego, ni leones, ni nada, ni la muerte. Así le disparen, el Señor lo hace que se resucite. Le digo, hoy no es tu día, ellos quisieron quitarte el día, pero no es tu día, así que levántate. Y viene otra vez el espíritu al cuerpo y empieza la persona a vivir. Eso es lo que nos está enseñando la palabra del Señor. Entonces, las pruebas también son para que sepamos que Dios nos hace vencer las pruebas.
Él es todopoderoso. Y por último, la Biblia nos dice que las pruebas son para que recibamos recompensas. Ay, qué lindo es eso, ¿no? ¿Quién no quiere recibir una recompensa? Pero la Biblia dice eso en Santiago capítulo 1, y miren qué recompensa. En Santiago capítulo 1, en el versículo 12 dice, 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de la vida. ¿Ah? Dios lo ha dicho, ¿eh? No es que yo le estoy diciendo, hermanos, resistan las pruebas en el Señor. Y entonces yo le voy a decir al Señor, voy a hacer una oración para que el Señor les dé algo allí. No. El Señor dice que Él les dará la corona de la vida. Y a mí me emociona cuando yo leo en la Biblia sobre las coronas, porque hay por lo menos 5 veces que la Biblia habla de coronas para el creyente. Y mire, eso tiene su fundamento en 2 de Corintios capítulo 10, si no me equivoco. En 2 Corintios capítulo 5, 5:10, mire lo que dice 2 Corintios 5:10. Ustedes saben que Pablo fue al tercer cielo, fue y vio cómo era el encuentro nuestro con Cristo en el cielo. Pedro también tuvo esa visión, Juan también tuvo esa visión de Dios. Y miren, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, Pablo dice lo que vio, y esto es lo que vio de parte del Señor. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, está hablando de los creyentes, para que cada uno sea recompensado. Para que cada uno sea recompensado de sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo a lo que hizo, sea bueno o sea malo. Si usted lo que hizo fue perseverar en las pruebas, entonces recibirá la corona de la vida. Esa es una de las coronas. Ustedes se imaginen el cielo. Dice que pase la hermana Rocío. Y el Señor, ¡pa!, su corona. Y la Biblia dice en Apocalipsis que en el cielo ya no se recogen ofrendas, por si acaso van a descansar de dar ofrendas. No se recogen ofrendas, diezmos, nada de eso. ¿Sabe? Lo único que se hace es adorar al Señor, o una de las cosas que vamos a hacer en el cielo es adorar al Señor, y la otra es, cada vez que lo adoramos, nos sacamos las coronas y las ponemos a los pies del Señor. ¿Y los que no lo recibieron? Y ahí yo como pastor voy a tener que llorar, porque algunos solo van a poner sus coronas, muchos no van a recibir, sí van a recibir. Pero eso es lo que dice la Biblia en Apocalipsis. Léalo, ahí está. Dice que cuando estemos adorando al Señor en el cielo, lo único que vamos a poder ofrecerle al Señor en la adoración es nuestras coronas. De esta, por ejemplo, que habla aquí, de haber perseverado en las pruebas. Recibiremos la corona de la vida. Entonces las pruebas son para ser recompensados. Entonces cuando usted ve una prueba, diga, gracias Señor, voy a ser recompensado. Gracias Señor, voy a ser recompensado. Voy a perseverar porque seré recompensado para glorificarte y exaltarte. Usted dice, no sé, yo quiero que se imagine usted la escena en el cielo, ¿no? Todos adorando al Señor y ya nadie pasa con diezmos ni ofrendas, sino con sus coronas. Al Señor, ahí está Señor, la corona que tú me diste. Y otros van a estar de lejos ahí. No hay, Señor. Las pruebas son o traen recompensa. La vida en la tierra, desde la perspectiva de Dios, es un encargo. Dios te ha encargado algo en esta vida. Tú no estás aquí solo para tener una familia, una carrera, un negocio, satisfacer las necesidades de tus hijos. Eso es parte, pero el real propósito de Dios es y fue darte un encargo, y ese encargo es que tú eres un administrador. Desde Génesis 1, capítulo 1, versículo 28, Dios dice, Génesis 1, 28, y voy a hablar solo de uno allí porque vamos a tomar otros
otros estudios de la palabra para luego hablar de los otros propósitos. Pero en Génesis 1:28 dice que Dios los bendijo, Adán y Eva, y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces, sobre las aves, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. En esos versículos está implícito que el hombre, o está diciendo específicamente que el hombre es un administrador. Dios lo puso en esta vida para ser un administrador. Ustedes saben lo que es un administrador, ¿no? Un administrador es una persona que cuida los bienes de otros, que cuida, los multiplica, ¿no? Bueno, hay administrador que el dueño le diga: ya te voy a dar esta empresa para que la administres con $1 millón. A fin de año debe haber, aunque sea $1.200.000 o $1.100.000, ¿no es cierto? El administrador tiene que producir, tiene que cuidar lo que no es de él y luego producir para quien le dio esa administración. ¿Estás cuidando todo lo que Dios te ha dado? ¿Tu tiempo? ¿Tus talentos? ¿Tus dones? Todo lo que Dios te ha dado lo estás administrando para el Señor, porque Él te lo ha dado y la vida es para que lo administres. Dios te ha dado todo lo que te ha dado para que tú lo administres, lo cuides, lo multipliques. Dios quiere que tú vivas esta vida como un administrador, que solo pienses que es un administrador. Así cuando pierdas algo, dice: el dueño pues se lo llevó, ¿no? Por ejemplo, pierdes una casa, el dueño se la quiso llevar la casa. Pero si tú eres el dueño, o crees que eres el dueño, mi casa. ¿No es que es tu casa? No puedes resistir. Y te deja el enamorado. Suicidio. No. Es que tú no eres dueño de nada. Y no soy dueño de mi esposa, ni de mis hijos, ni del carro que tengo, ni de la ropa que me viste. No soy dueño de nada, yo solo soy un administrador. Si el dueño quiere llevarse algo de lo que me ha dado, está bien, Señor, es tuyo, pues no. Llévatelo, es tuyo. No hay problemas emocionales, psicológicos, psiquiátricos. No hay problema. Pero si tú crees que las cosas son tuyas, no crees que eres un administrador, sino que tú eres el dueño, entonces tu vida va a ser un desastre. ¿Sabes por qué? Porque de alguna manera el diablo te va a hacer creer que eres dueño y por eso te va a hacer sufrir. Te va a hacer sufrir. Hay gente que se enloquece con las cosas. Pero somos solo administradores. Dios nos ha confiado la administración de todo lo que somos y tenemos en esta vida. Y como decía, no solo Dios nos ha confiado y nos ha dicho que somos administradores y nos ha confiado para usar bien todo lo que tenemos. Por eso es que tú no puedes usar el dinero como a ti te da la gana, porque tú eres un administrador. Y cualquiera, yo he sido administrador, tuve un tiempo que administraba un negocio. Compraba, vendía, hacía negocios y administraba eso. Yo no podía, como administrador, usarlo como si fuera mío. Alguna vez tenía que consultar al dueño, preguntarle: mire, ahí esta transacción, ¿puedo o no puedo? ¿Hasta dónde puedo? ¿Hasta dónde no puedo? Etcétera. Porque no era el dueño. Y tenía que cuidar bien lo que me habían dado, porque si no perdía el puesto. Y la Biblia dice que tu vida y todo lo que ha puesto en tus manos es para que lo administres, lo cuides, porque Dios te lo ha confiado. Y porque ser un administrador implica que tienes que rendir cuentas. Y un día Dios te va a pedir cuenta de tu administración. Y en la Biblia hay muchos ejemplos que Jesús puso sobre eso. Dijo que llegará el día en que todos vamos a dar cuenta. Como el pasaje que leímos también, ¿no? Dice que cada uno dará cuenta de sí, porque somos administradores de todo lo que Dios ponga en nuestras manos.
Y por eso la Biblia dice que tenemos que consultar a Dios siempre, todo lo que vamos a hacer, porque Él es el dueño de todas las cosas. Ahora, también cuando vamos a la palabra, encontramos que la vida en la tierra es una residencia temporal. Nuestra vida en la tierra es una residencia temporal. O sea, Dios nos muestra que la vida es la vida en esta tierra, no la vida eterna, la vida en esta tierra, mientras vivamos en esta tierra, es una residencia para nosotros temporal. Veamos algunos versículos de la Biblia que nos enseñan esto. Santiago capítulo 4, versículo 13. Santiago 4:13 dice: oigan ahora ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio, tendremos ganancias. Verso 14, sin embargo ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Usted alguna vez se ha pegado a una ventana y ha hecho así? Y se da cuenta que sale un vapor y se pega ahí en la luna por un segundo y luego se va el vapor, ¿no? Y queda otra vez la luna igualita. Bueno, así dice el Señor que es nuestra vida, es como un vapor. Es un soplo y luego se termina nuestra vida en la tierra. Pero nosotros decimos, no, mañana voy a hacer esto. Sí, dicen, eso no es tu vida. No es tu vida, no es lo que tú quieres hacer. Porque todo lo que tú digas depende de mí. Señor, si el Señor quiere, dice este pasaje, viviremos y haremos esto y aquello. Eso es lo que debemos decir. En el verso 15, más bien deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. En el Salmo 39, en el Salmo 39, versículo 4, Salmo 39, 4 dice, Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. Es el salmista. Señor, Salmo 39, 4, hazme saber mi fin. ¿Y cuál es la medida de mis días? O sea, ¿cuánto tiempo voy a vivir? Para que yo sepa cuán efímero soy. Lo que el salmista está diciendo, Señor, hazme entender que la vida es corta. Yo no estoy aquí viviendo o voy a vivir eternamente. Ayúdame a entender eso. Y la gente joven vive como si va a vivir siempre. Pura salchicha, puro pollo, bróster, se meten grasa por todas partes. Se desvelan en las discotecas. Se vuelven fornicarios. Y luego mueren a los 20 años, 21 años, en la plena flor de su juventud. Enséñame, Señor. El Salmo 90, en el verso 9, 10. Vuelve el salmista a preguntar a Dios en el Salmo 90, versículo 9, 10, dice, acabamos nuestros años como un suspiro. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida son 70 o 80. Pero pronto pasamos y volamos. Pronto pasamos y volamos. Y en el Salmo 90, en el verso 13, dice, enséñanos, hace la oración el salmista, enséñanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es como que el Señor le dice, cada día nos dice a cada uno de nosotros, acuérdate que hoy tienes vida, haz todo lo que tengas que hacer hoy día.
Porque quizás sea tu último día. Tú no sabes. No pienses que vas a vivir 70, 80 años necesariamente, si el propósito de Dios no es ese. O también porque Dios quiera cortar la vida, ¿no? Porque también la Biblia dice que Dios corta la vida antes de su tiempo. Entonces, el Señor quiere que recordemos que la vida en la tierra es una residencia temporal. Verdaderamente, este no es nuestra casa. La Biblia compara la vida en la tierra como vivir en un país extranjero. O sea, cuando usted lee la Biblia dice, usted es extranjero, le dice el Señor, tú eres extranjero. Miren, veámoslos en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 17. 1 de Pedro 1, 17. 1 de Pedro 1, 17. Está hablando los creyentes. Dice, si invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga la obra de cada uno, condúzcanse con temor o reverencia durante el tiempo de su peregrinación. Peregrino. Dice, si invocan al Señor como Padre, ¿no? O sea, si dicen que Dios es su Padre, entonces vivan en esta tierra sabiendo que no es su patria. Su verdadera patria no está aquí. Condúzcanse con temor o reverencia durante el tiempo de su peregrinación. Y ya Filipenses 3:20 reafirma eso, ¿no? Filipenses 3:20 dice el Señor así, porque nuestra ciudadanía o nuestra patria, nuestra ciudadanía o patria está en Miami, en Londres, en Suiza. No, nuestra ciudadanía, nuestra patria está en los cielos. Y miren, nosotros tenemos leyendo la Biblia, no sé cuánto usted, ¿no? Pero muchos creyentes leen la Biblia de mucho tiempo y piensan que la vida en la tierra es su casa. Y son creyentes, pero viven como si la tierra fuera su casa y como si ellos fueran dueños de todo lo que tienen. Y por eso el reino de Dios no alcanza, no se extiende. Porque no tienen un concepto del reino de los cielos en la tierra. De eso queremos hablar después de 2 semanas. ¿Qué es el reino de Dios realmente? El reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Qué es? ¿Qué es realmente? Y es mi oración que eso nos ayude a entender, a vivir la vida cristiana, con los principios de Dios para nuestra vida. Ahora, ¿qué significa entonces que nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestra patria está en los cielos? Vamos a dar algún anticipo ya. Primero significa que debemos vivir, porque la Biblia dice, en el Padre Nuestro, y que sea más fácil, todos lo recuerdan. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos, también en la tierra. Entonces, ¿qué significa que su ciudadanía está en los cielos? Y su patria no es su casa, no es esta tierra. Significa que todos los valores del reino de los cielos, todos los estatutos, mandamientos de Dios, tienen que vivirse aquí en la tierra. Porque usted está viviendo las leyes del reino de los cielos aquí en la tierra. En otras palabras, usted es un extranjero, usted es un extraterrestre. Usted viene del cielo, donde está el Señor. Antes de la fundación del mundo te escogí y luego lo mandó a la tierra. O sea, primero Dios lo diseñó en la eternidad y luego lo envió a la tierra. Pero luego va a volver al cielo. ¿Cómo va a vivir en la tierra? Como el mundo.
No, usted va a vivir con las leyes del reino de los cielos aquí en la tierra. Ese es el reino de Dios. Usted tiene que extender la palabra y el reino de Dios, los estatutos y mandamientos, las leyes del reino de los cielos aquí en la tierra, para que esta nación sea bienaventurada y pueda reconocer al Señor como su Dios. Usted ha venido como un embajador del cielo, así. Está en 2 Corintios también, capítulo 5, como un embajador. Y usted va a establecer en la tierra, primero empezando de su propia vida, va a vivir las leyes del reino de Dios aquí en la tierra. Eso significa que nosotros somos ciudadanos de allá. Los ciudadanos de allá vivimos con las leyes de allá, no con las leyes de acá, no con las leyes del mundo. Me refiero al sistema y los valores de este mundo o al estilo de vida de este mundo. Nosotros no vivimos. Si reconocemos que somos hijos de Dios, no vamos a vivir. No se trata de una religión. Se trata de vivir el reino de Dios que está en los cielos, vivirlo aquí en la tierra. Con el estilo de vida que el rey dice, con las normas que el rey dice, eso es lo que significa. ¿Por qué? Porque no podemos vivir bajo las leyes del que tiene el control de este mundo a través del pecado. Porque Él ha puesto otras leyes. A lo bueno, Él ha dicho que eso es malo. Y a lo malo, Él ha dicho que en el mundo es bueno. Y a todo lo que es malo, Él dice que es bueno. Sí, saquen leyes para que los homosexuales se casen y las lesbianas también. Y saquen leyes para que pues, cuiden, también adopten hijos y etcétera. ¿No? Saquen leyes para que haya legalmente prostíbulos. Saquen leyes. ¿Me entienden? Son otras, no es las leyes del reino. La ley del reino dice, el Señor dice no. Miren, las leyes de este mundo es, si usted tiene plata, compre posesiones. Si tiene una empresa, hágala crecer, pero para sí mismo, ¿no? Los bancos le quitan a la gente su terreno cuando lo hipotecan o sus casas. Las leyes del reino, del cielo, aquí en la tierra, dicen que no. Que usted no puede más que ser dueño de lo que Dios le dé. Punto. Si usted va a vivir en el reino, usted será dueño de una sola cosa. Y luego tendrá que compartir con otro. Entonces es importante entender lo que significa ser ciudadano del reino de los cielos. Por eso el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 2:11, el apóstol Pedro dice: Amados, 1 de Pedro 2:11, amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. ¿Por qué deben abstenerse de estas cosas los que son del reino de los cielos, los que tienen ciudadanía en los cielos? Porque esas no son las leyes del reino. Las leyes del reino no es que tu alma domine tu vida, sino que el Espíritu domine tu vida. El Espíritu que Dios te ha dado en el nuevo nacimiento. La vida en la tierra es una prueba. La vida en la tierra es un encargo, somos administradores. La vida en la tierra es una residencia temporal. De hecho, entonces, la tierra no es nuestro hogar final. No es nuestro hogar final. Miren, a mí me asombra que hasta
Abraham lo entendió. Mire, Abraham no tenía pastor, no tenía iglesia, no tenía hermanos en la fe. Y hasta Abraham entendió que él era peregrino, que era extranjero. Aunque Dios le había dicho, vas a tener toda tu descendencia, va a tener toda esta tierra, el Señor le iba a dar toda esa tierra que más tarde se la repartirían a cada tribu, y de cada tribu, cada familia tendría su terreno. Pero miren lo que Abraham, cómo Abraham entendió eso. Y digo, por eso, si Abraham lo entendió, ¿cómo no lo vamos a entender nosotros? Si él no tenía Biblia, no tenía pastor, no tenía congregación, ¿no? Él era el único creyente. Y él lo entendió. Miren, ahí en Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 9, miren lo que dice. Retrocedan un poquito nomás, están en Pedro, Hebreos 11, versículo 9, dice: por la fe, Abraham, está hablando de Abraham, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, también hicieron lo mismo, coherederos de la misma promesa. Hebreos 11:9. Pero miren lo que dice el verso 10. La fe de Abraham no estaba puesto solo en recibir la tierra y vivir en esa tierra por la promesa, sino que el versículo 10 dice: porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, realmente, ¿qué era lo que Abraham esperaba? En la tierra que Dios le dio de promesa. Pero más que esa tierra, Abraham esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es el Señor. Mire, él sabía que por un tiempo tendría esa tierra y su descendencia también. Y así vivió Abraham, esperando su verdadera patria, que es la patria celestial. Si usted sigue leyendo, los demás también hicieron lo mismo. Por ejemplo, en el verso 16 habla ya de todos los hombres y mujeres de la fe, y en el verso 16 dice: pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Dice que por encima de las cosas que vieron y recibieron de Dios, dice el 18, en realidad anhelaban una patria mejor, que es la celestial. Esto significa que Dios está diciendo en su palabra: este no es tu casa, es la casa temporal. Mientras yo te dé la vida en esta tierra, será tu casa temporal. Pero tu verdadera casa está allá, porque es eterna. Ahora, esto no quiere decir que no vamos a hacer nada aquí en la tierra. Acuérdense que Dios nos creó con un propósito. No voy a hablar de eso porque creo que pensando en ese tema van a ser varios temas, varias maneras de explicar qué es el reino de los cielos en la tierra. Ese quizás va a ser el propósito que va a abarcar varias semanas para entenderlo, comprenderlo, cuál es la perspectiva de Dios. Pero en relación a esta vida, es que el lugar donde estamos no es nuestra casa final, no es nuestra casa final aquí. Entonces, cuando tú mueras, cuando yo muera, no dejarás tu casa. ¿Escuchaste bien? De acuerdo a esta verdad bíblica, cuando tú mueras, no vas a dejar tu casa. Vas a ir a tu casa. ¡Amén! Eso es lo que la Biblia nos enseña. Por eso Jesús dijo en Juan 14, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que muchas mansiones hay, voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estén. Y si no quiere así leer mucho el Apocalipsis, empieza a leerlo del capítulo 21, ahí dice cómo es esa casa. Apocalipsis 21 hasta el final, dice cómo va a ser esa casa.
esa casa que es la casa donde usted y yo vamos a ir. Lea, si no quiere tener miedo, no lea el 20 para atrás. ¿Ya? Porque si lee del 20 para atrás sí va a tener miedo. Pero lea del 21, donde dice que en esa casa no hay enfermedad, no hay muerte, no hay dolor. O sea, habla de lo que va a ser esa casa. Hasta le dice cómo va a ser esa casa. Cómo va a ser el piso, cómo va a ser las paredes, cómo van a ser las puertas. Es una maravilla lo que el Señor dice de la casa que nos espera, es incomparable, hermano. Así que no se angustie si su casa está, ¿no?, viejita o no sé cómo estará, ¿no? Y usted cree que es muy pequeña, no importa, aguarde por un poquito de tiempo nomás. Como esta no es su verdadera casa, y usted no va a dejar su verdadera casa, sino lo que va a hacer es ir a su casa verdadera, entonces espere un poco. Porque esa es la perspectiva de la vida que Dios ha dado en su palabra. Y recuerde, o usted tiene una perspectiva especulativa de la vida, o usted tiene una perspectiva de la vida de lo que la Biblia dice. No hay más. O especula o cree lo que Dios ha dicho en la Biblia. Y si usted cree lo que ha dicho en la Biblia, entonces siéntase seguro de que Dios va a hacer lo que Él ha prometido en su palabra. Y que todo lo que esté aquí en esta tierra va a ser para la gloria de Dios. No va a ser para su gloria. Aún nuestros éxitos, si Dios nos los da, en las áreas que nos dé, son para la gloria de Dios. Es para que ellos vean, cuando seguramente a Pablo le decía, ¿no?, oye, pero tú has fundado más iglesia que todos los apóstoles. Sí, pero fue la gracia de Dios. Sí, es verdad, lo que ustedes han visto, pero es la gracia de Dios. La gracia de Dios, fue el favor de Dios. No yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, que su vida debe ser para glorificar, para mostrar quién es Dios en su vida, para que la gente tenga el discernimiento o el entendimiento correcto de quién es Dios. Para eso usted debe vivir. Usted debe mostrar quién es Dios, hasta sin palabras, por su vida. Debe mostrar quién es Dios. Eso es vivir para la gloria de Dios, para manifestar el carácter de Dios. Ese es el resumen de lo que es la vida. Y por eso que cuando uno está en eso, en el Señor, aunque ya sabe que esta tierra, vivir en esta tierra es una vida de pruebas, entiende por qué no va a ser completamente satisfecho. Yo entiendo por qué hay cosas que aunque las pida Dios, no las voy a recibir de repente. No voy a hallar total satisfacción, porque esta tierra no es el lugar donde haremos toda la satisfacción que Dios nos ha prometido. Aquí más bien tendremos que pasar pruebas. Tendremos que hasta ofrendar nuestra vida. Pero es por poco tiempo, comparado con la eternidad. Pero sí tenemos que vivirla de una manera que la gente pueda ver la gloria de Dios. Que así como el mundo ve, ¿no es cierto?, todo lo malo, ve cómo las vidas se destruyen en las drogas, ve la inmoralidad en todas sus formas y maneras, también puede haber un creyente y diga, ¿se imagina un chico que le diga a una chica, yo me he guardado para que tú seas la primera persona con la que yo voy a estar el día de mi matrimonio? La gente va a decir, es un extraterrestre, ¿no? Y la chica diga lo mismo. Pero eso es la gloria de Dios. Es mostrar no lo que el diablo está mostrando, que es la vida, sino lo que Dios dice que es la vida. La vida en Dios es otra cosa. La vida en Dios es un sueño de Dios. Es algo maravilloso, algo que no se puede encontrar en este mundo, porque los que viven con las leyes del reino de los cielos practican esa vida. Y eso va a impactar al mundo, a la gente.
Cuando usted, si Dios le da dinero, usted empieza a compartirlo. Porque la Biblia dice que hay pobres, hay viudas, hay huérfanos. Y entonces entonces la iglesia empieza a fundar un orfanatorio. Usted sabe que hay ancianitos que por ahí están en las calles, en las noches, pidiendo una limosnita a los que estacionan, ¿verdad? Los autos que estacionan en un cruce, en un semáforo. Y Dios la pone en su corazón a hacer ¿no es cierto?, un lugar para ancianos, un lugar de reposo. Y vamos a fundar clínicas, pero no para cobrarle a la gente, sino para subvencionar lo que la gente no puede pagar. Porque hay gente que se muere por no ser atendido. Entonces, ¿me entiende? Si Dios le da, usted va a tener una visión del reino. En la visión del reino es compartir, no es acumular. Es compartir. Porque la Biblia dice que en el reino, cuando usted da, se multiplica. Así es en el reino. Usted da y Dios multiplica. Usted da y Dios multiplica. Usted retiene y lo pierde todo. Entonces vamos a estudiar eso, las leyes del reino. ¿Qué es el reino de Dios? Estoy apasionado ya lo estoy estudiando en la palabra. Desde Génesis he empezado otra vez, ¿no? Estudiando ahí. Y viendo en la historia cómo el Señor habla de su reino y cómo Cristo lo viene a traer nuevamente y a traerlo para nosotros. Y ahí están las bienaventuranzas, el sermón del monte. Así como en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, Jesús habla de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, no pobres económicamente, los pobres en espíritu, los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de los cielos les pertenece. Y ahí en las palabras de Jesús, ¿no? Bueno, va a ser bien bonito, no se la pierdan. Vamos a orar. Yo creo que ya dije lo suficiente. Que el Señor grabe su palabra.